Hola amigos, colegas, gente linda, líderes, vendedores. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es vibrar en la frecuencia adecuada para estar positivos, con energía, para tener éxito en nuestros emprendimientos, en nuestras relaciones. Es un punto muy importante. Nikola Tesla decía, si quieres conocer cómo funciona el universo, deberíamos pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Vamos a hablar también en este video de este fabuloso libro, El poder contra la fuerza, ver los diferentes niveles de conciencia. Analizaremos el problema, ya que hay infinitas razones diarias por las cuales tú puedes volar bajo y qué hacer, cuál sería la solución para que tú estés siempre con buena actitud, positivo, optimista. Y al final vamos a relacionar este tema de la vibración con la fórmula de Paul Meyer que han utilizado todos los exitosos en cualquier campo de acción, consciente o inconscientemente, y también lo vamos a relacionar con la ley de la atracción. Bueno, comencemos hablando de qué está hecha la materia, de qué está hecha la tierra. Y aquí me acordé de un cuento sufí. Los sufíes son los místicos de Medio Oriente, los sabios, y cuentan historias, cuentos que están para interpretar en diferentes niveles, ¿sí? Entonces, por lo general te hacen sonreír un poco. Nasruddin es un mula, uno de estos clérigos, ¿no es cierto? Simpático, pícaro, y el califa lo estaba acusando en frente de todos sus sabios porque había dicho que todos estos sabios y genios y religiosos son una bola de ignorantes que no saben nada, farsantes. El califa le dice, se te va a acusar, se te ha acusado de esto y la pena es la muerte. ¿Tienes algo que decir? Y Nasruddin dice, permítame hacerle una pregunta a estos genios, a estos sabios. ¿De qué está hecha la materia? Y bueno, uno empieza a decir está hecha de moléculas, otro dice está hecha de energía, otro dice está hecha de conciencia, otro dice está hecha de luz. Entonces Nasruddin le dice al califa, si usted me permite, cuando estos genios se pongan de acuerdo en lo que está hecha la materia, podremos hablar de cosas espirituales. Me pareció muy lindo este cuentito. Bueno, ¿de qué está hecha la materia? Pienso que todos hemos estudiado la tabla periódica, ¿verdad? En algún momento de nuestra carrera. Entonces, si analizamos, el primer átomo de la tabla periódica es el hidrógeno. Tiene un protón, ¿sí? Es un protón, por eso lo representa con un signo y un electrón. Un protón y un electrón. Todos los átomos están hechos de protones, electrones y neutrones. El hidrógeno ni siquiera tiene un neutrón, solamente un protón, y es el número 1, porque tiene un protón y tiene un electrón, perdón. Y luego, si le agregas un protón, un neutrón y un electrón, tienes el helio, que es un gas también, ¿no es cierto? Si le agregas, es el número 2. Si le agregas entonces otro protón, otro neutrón y otro electrón, tienes el litio, muy de moda en esta época por diferentes cuestiones técnicas, ¿no es cierto? Y así si seguimos hablando, el zinc creo que es, me voy a fijar, 30, el cobre es 29, el plomo es 82, o sea que tiene 82 neutrones, 82 protones y 82 electrones, los metales pesados. O sea, el oro, el platino, la plata, el hierro, todo está hecho de lo mismo, protones, neutrones y electrones. Por eso yo digo un poco en chiste que Dios fue muy cómico, muy pícaro, porque hizo todo lo que existe en el universo con estas tres cositas infinitesimales. Ahora, ¿qué es un electrón? El electrón gira alrededor del
del núcleo, ¿no es cierto? Y más bien es energía, aunque a veces se comporta como materia, a veces se comporta como energía, pero más bien es una luz y también se lo puede descomponer en partículas más pequeñas. En el núcleo tenemos los neutrones y los protones con carga positiva. Los electrones obviamente tienen carga negativa y entre ellos no hay nada, hay vacío. Ahora, si agarras un microscopio electrónico y miras adentro de un neutrón o de un protón, te vas a encontrar otra cantidad de elementos subatómicos muy chiquitos como neutrinos, bosinos, muón, quarks, etcétera, ¿sí? Y estos a su vez, si los alcanzas a identificar, también se abre una infinidad de partículas más pequeñas todavía. O sea que llegamos a la conclusión de que la materia más sólida es una onda, es un pensamiento, es una energía. Y tú puedes decir, ¿cómo puede ser que la silla que uno está sentado no tiene nada? Bueno, vamos a explicarlo de esta forma. Si tú tienes un ventilador parado que no anda, tú puedes meter la mano entre las astas, ¿no es cierto? Ahora, si eso lo pones a una velocidad altísima, tú no puedes meter la mano porque te la cortaría. Ok, la fórmula de Einstein, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, los electrones girando alrededor del núcleo a la velocidad de la luz le da solidez a algo que no es sólido. Bueno, todo esto se explica muy bien con la física cuántica, ¿no es cierto? Entonces, toda esta explicación es simplemente para concluir de que todo es energía, todo es pensamiento. Dios dijo que haya luz, hizo luz, ¿no es cierto?, el poder de la palabra. Entonces, todo es prácticamente una vibración. Hablemos del principio hermético de la vibración. Hermes Trismegisto, 3 veces grande, nos dice que todo vibra, inclusive una roca vibra también, porque tiene partículas, átomos, moléculas que están vibrando en una frecuencia baja, pero todo vibra en el universo. Si tú estás enfermo o estás sano, un día estás sano y al día siguiente estás enfermo, te pesan, te miden los 2 días y materialmente eres la misma cantidad de átomos, de moléculas, ¿sí? Eres la misma persona, sana o enfermo, con una diferente vibración. Lo mismo tú rico o pobre, un día sos pobre, te sacas la lotería, al día siguiente sos rico. Si te hubieran medido esos 2 días, también materialmente eres la misma cantidad de moléculas y de átomos, la misma cantidad de masa, pero con una diferente vibración. Vamos a hablar de este libro un poco, El poder contra la fuerza, ¿sí? Él nos habla, por ejemplo, algún ejemplo en Vietnam, donde los americanos tiraron miles y miles y miles de bombas, ¿sí? Obviamente los americanos tenían la fuerza. Ellos tenían el poder, una idea probablemente de un Vietnam unificado, bien o no, no sé, pero finalmente ganó el Vietnam, ¿no es cierto? Los americanos tuvieron que retirarse. Y esto es el ingenio que crea la necesidad. Por ejemplo, los americanos habían destruido, bombardeado todos los puentes, absolutamente todos los puentes, pero los chinitos, los vietnamitas, seguían pasando. Inventaron un puente que va por debajo del agua de los ríos. Entonces ellos caminaban, por arriba no se veía nada, los aviones no veían nada, pero las tropas pasaban. También inventaron un pozo, una barricada, que en lugar de ser horizontal lo hacían vertical. Entonces el vietnamita estaba parado ahí, cuando venía el tanque americano simplemente agachaba la cabeza y el tanque pasaba por arriba, ¿sí? Bueno, el poder contra la fuerza, siempre el poder va a ganar. El autor de este libro es David Hopkins, ¿no es cierto? Es un libro que recomiendo encarecidamente y habla de la prueba de kinesiología, que probablemente todos conozcan, donde te ponen, por ejemplo, una comida debajo de un brazo y ven si esa comida te debilita los músculos o no te los debilita. Y la prueba la he hecho con un edulcorante. El edulcorante, tú estás débil, y con un suplemento natural estás fuerte, ¿sí? También el Dr. Diamond, estoy leyendo acá, de los años 70,
Los músculos se fortalecen o debilitan en presencia de estímulos emocionales e intelectuales positivos o negativos, igual que estímulos físicos. ¿Qué significa esto? Que una persona que te da una trompada es algo físico y una persona que te dice te amo o te odio es algo más bien mental, ¿no es cierto? Entonces responde lo mismo lo mental y lo intelectual y emocional que lo físico. Habla de la sonrisa, por ejemplo, estás fuerte, te odio, te dicen te odio, estás débil. Es un poco parecido a lo del ingeniero Emoto, ¿no es cierto? El japonés que medía el agua, ¿no es cierto? Hablándole al agua, poniéndole diferentes músicas. La música clásica, por ejemplo, te fortalece. El rock, la música pop, el rock and roll te fortalecen, pero el heavy metal te debilita, ¿sí? Lo que es pesado te debilita. Y vamos a hablar voy a resumir rápidamente el mapa de la conciencia, donde él calibra con un logaritmo de 20, que es lo más bajo, a 700 a 1000, que es lo más alto, ¿sí? O sea, el sentimiento, el nivel más bajo es la vergüenza, calibra en 20, ¿sí? O sea, la vergüenza es lo más nefasto, la peor vibración que podemos llegar a tener. No por nada, algunos chicos que le hacen bullying se suicidan, ¿no es cierto? La culpa está en 30, sentirse culpable. Bueno, obviamente todos nos recomiendan que no tenemos culpa absolutamente de nada. Luego viene la apatía, calibre en 50, el sufrimiento es optativo, dicen los budistas, ¿sí? O sea, se te muere un perro, por ejemplo, ok, es algo que no es agradable, pero el sufrimiento que tú le des, la carreta que le des a tu mente con respecto a eso, el sufrimiento es optativo. El temor, el miedo, calibre en 100, y muchas veces tenemos miedo de muchas cosas y la mayoría nunca van a suceder. El deseo, 125, la ira, cuando uno está irascible, 150, el orgullo, 175, y esto está en la parte negativa, ¿sí? Arriba viene el coraje, en 200, que ya es la parte positiva. ¿Por qué el orgullo lo pone como algo o en la parte negativa? Bueno, porque es algo exterior. Estoy orgulloso porque pertenezco a los Marines de Estados Unidos, ¿no es cierto? No es algo interno tuyo, sino que es algo externo. El coraje, entonces, el coraje te puede impulsar a que tú realices cosas positivas. Neutralidad, estar neutro, sentirte con confianza, liberación. La voluntad, tan importante, 310. La aceptación, la aceptación de uno mismo especialmente y de todo, 350, la razón, 400, y por ahí creo que andaba Einstein, ¿sí? 400, 500 ya es el amor, porque Einstein era una persona muy racional, ¿no es cierto? La alegría, cuando uno está alegre, vibra en 540, la paz en 600 y la iluminación entre 700 y 1000. ¿Cuál es la idea? Tratar de vibrar en esas frecuencias elevadas. Les voy a leer esto del libro textualmente. El punto crítico 200 es 200. Bajo 200 las personas se debilitan. Cuando se cruza el límite entre la influencia negativa y la positiva con el coraje, el bienestar de los demás se torna cada vez más importante. O sea, empezamos a pensar más, no tanto en nosotros, sino en los demás. El nivel 500, en la felicidad de los demás, emerge como la fuerza motivadora esencial. Arriba de 500 están caracterizadas por el interés, las personas están caracterizadas por el interés en la conciencia espiritual y en uno mismo y en los demás. O sea, arriba de 500 las personas están caracterizadas por el interés en la conciencia espiritual, en uno mismo y en los demás. 600, los que calibran en 600, las metas más importantes son la del bien de la humanidad
y la búsqueda de la iluminación. Y de 700 a 1000, la vida se dedica a la salvación de la humanidad. Bueno, hemos hablado algo de qué está hecho la materia, toda energía, frecuencia, vibración. Para que visualicemos mejor esto, todos sabemos que un tenor, una soprano, a la distancia puede quebrar una copa de cristal. ¿Y qué es lo que lo quebró? Pues la vibración de la voz de ese cantante, ¿no es cierto? Lo mismo habrán visto ustedes figuras muy hermosas, tipo mandala, que se van haciendo con diferentes frecuencias, con diferentes músicas. La arena se mueve. La arena se mueve con la vibración. Entonces nuestro cuerpo, nuestras células también se mueven con la vibración que nosotros tengamos. Bueno, como parte del problema hay muchísimas cosas que pueden influir. Personas tóxicas que tienes que escuchar o que a lo mejor no puedes eliminar. Películas que tienen violencia. Deporte que también te alteran el sistema nervioso. Bueno, hay muchísimas cosas. Música, incluso ya hemos hablado de la música, del heavy metal. Y hay cosas positivas que podemos hacer, como agradecer, la meditación, la relajación, la oración, ¿no es cierto? Música, yo me lo paso escuchando música 432 y también 528. 528 dicen que te sana el ADN o te purifica el ADN o te renueva el ADN. La 432 va relacionada con la sanación del cuerpo. Veamos un día típico. Tú te levantas y comienzas meditando. Fantástico. Tu vibración aumenta. Pero luego agarras el celular y miras cosas que a lo mejor no te gustan, tu vibración baja. ¿Sí? Luego haces ejercicio, que bueno, el ejercicio te pone en un buen estado de ánimo, tu vibración sube. Pero después comes mucha harina en el desayuno, cosas que no son, azúcar, cosas que no son muy saludables, tu vibración baja. De hecho, creo que en el Ayurveda, ¿no es cierto?, donde te hablan de las comidas vivas y las comidas muertas. Las comidas vivas son mayormente fruta y vegetales, ¿no es cierto?, te levantan la energía. Te haces unas afirmaciones positivas, levantas un poco tu vibración. Luego vas manejando al trabajo, al negocio y el tráfico te irrita, te baja la vibración. En el trabajo o en el negocio discutes con alguien o algo no te gusta o algún cliente no compra o algo no sale bien, te baja la vibración. Problemas en el trabajo, ¿no es cierto? Regresas a tu casa en la tarde, a lo mejor discutes con tu pareja, te baja la vibración. Pierde tu equipo de fútbol, baja la vibración. Te das cuenta, hay un montón de cosas que te hacen bajar la vibración. Luego te acuestas y vuelves a meditar, visualizar, que bueno, levantas, pero hubo un montón de cosas que te bajaron la vibración. Amigos, entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, eliminar películas que pueden ser violentas, eliminar los deportes, si se puede, si te van a poner un estado de ánimo alterado, evitar las personas tóxicas. Yo uso acá la ley de la atracción, que te había prometido que al final iba a hablar de la ley de la atracción relacionada con la vibración. Observa solamente lo que quieres atraer. Si tú ves un accidente en la calle y los de todos miran, los de un lado y los del otro, tú no mires el accidente porque tú no quieres atraer eso, ¿sí? Mira entonces solo lo que quieres atraer. Escucha solamente lo que quieres atraer, visualiza solamente lo que quieres atraer, piensa solamente lo que quieres atraer y vamos a estar muy bien. Recuerden que la ley de atracción funciona, pensamiento más vibración es la ley de la atracción. Pensamiento solo, por ejemplo, hacerte un montón de afirmaciones positivas sin vibración no te va a funcionar. Y también te había dicho que iba a relacionar la vibración con la fórmula de Paul Meyer, que han utilizado todos los exitosos en cualquier campo de acción, en cualquier carrera, en cualquier deporte, artistas, magnates, etc. Y son 4 pasos, todo lo que claramente imaginamos. O sea, imaginarte ya en posesión de aquella situación que tú quieres lograr, que quieres tener.
Puede ser un auto, puede ser algo mejor, un ascenso en tu compañía, que explote tu negocio positivamente, ¿no es cierto? Todo lo que claramente imaginamos. Segundo paso, y acá viene la ley de la vibración, ardientemente deseamos. Tienes que vibrar de los pies a la cabeza cuando piensas en esa meta, en ese objetivo importante, extraordinario, ya conseguido. Todo lo que claramente imaginamos, ardientemente deseamos, sinceramente creamos. Como decía Jesús, para el que cree todo es posible. Tú tienes que creer que es posible lo que tú quieres lograr. Y finalmente, inexorable, todo lo que claramente imaginamos, ardientemente deseamos, sinceramente creamos y entusiasmamente emprendamos, inevitablemente sucederá. O sea, en dentro teos, Dios, tienes que actuar con entusiasmo. Amigos, espero que te haya servido este video a vibrar en frecuencias que te convengan para lograr tus objetivos y tener una vida muy, muy exitosa, muy feliz y vivir con alegría. Nos vemos en el próximo video.